Amados ministros, Iglesia del Señor, les habla el ministro Marco Fidel Cruz, presidente de la Misión Apostólica y Profética Monte Carmelo. Hoy, 4 de febrero, me dirijo a ustedes para dar un parte de victoria de este acto solemne sin precedentes que realizó la Iglesia y los ministros entendidos en esta nación, en el procedimiento cumpliendo el debido proceso del Señor, para que en este acto público de arrepentimiento verdadero y genuino saliésemos a las plazas públicas a decirle al Señor que como ministros, como líderes, hemos fallado, que no hemos cumplido con la tarea y con el rol establecido para el nuevo pacto como ministros competentes del reino, en la asignación dada de tomar la jurisdicción, señorío, dominio de la tierra y las naciones, afectando las áreas espirituales y todos los ámbitos territoriales para gobernar esta nación y esta tierra y para ejercer el dominio y jurisdicción sobre ella, Padre. En donde públicamente dijimos, Señor, con el corazón rasgado, mas no las vestiduras, perdona, Señor, el oprobio de esta nación, porque somos responsables de lo que en la nación está sucediendo. Somos los atalayas, somos la autoridad de gobierno con armas poderosas en Dios para derribar toda obra de maldad y todo pensamiento y toda iniquidad y todo pecado y todo argumento y altivez que se levante contra el conocimiento de Dios para que predomine la cultura del reino. Y no lo hemos hecho y nos confinamos en 4 paredes, en sinagogas, para dentro de un sistema religioso hacer lo que tú ya dijiste, Señor, en el nuevo pacto no se necesita hacer. Allá en Hebreos capítulo 7, 8 y 9 claramente lo dice, Señor. Y en esa palabra profética, Señor, que nos diste a través de Isaías capítulo 1, en donde nos dice claramente, Señor, para esta eclesía, el nuevo pacto, ya no me sirve la multitud de vuestros sacrificios y no me traigan más vana ofrenda. Dice, Señor, ya estoy cansado de esas asambleas, no las puedo sufrir. Sus fiestas para mí son iniquidad. Las tienes aborrecidas mi alma y me son gravosas. Por eso dice el Señor allí en su palabra, que cuando extienda las manos yo esconderé vosotros mis ojos y cuando multipliquen la oración yo no les voy a ir. Pero Dios, en esto que entendimos de renovar la mente, porque el arrepentimiento, conforme a tu palabra, lo hemos entendido, Señor, que lo que dijo el Señor Jesús en sus propias palabras en el griego fue metanous. Ese es el arrepentimiento. En el griego es cambiar la mentalidad. Meta claramente es la raíz de metamorfosis, cambio de mentalidad, cambio de actitud, de rumbo, de estilo de vida, corrección del camino anterior que se llevaba y no regresar más a sino entrar en una transformación de la mente mediante la renovación del entendimiento. Eso es lo que nos enseña el Señor en Romanos capítulo 12, transformados por medio del arrepentimiento, o sea, la renovación, para que entremos en una perfecta unidad y maduros en la palabra de justicia, como dice allí en Hebreos capítulo 5 y 6, podamos tener claro discernimiento en el ejercicio del conocimiento del bien y del mal y podamos tomar decisiones de nación claras y avancemos, no quedados en los rudimentos, sino una iglesia influyente, una iglesia que transforma y que trastorna a la nación, afectando todo el ámbito espiritual y el ámbito territorial en todas sus áreas. Y entendiendo en este acto que hicimos, Señor, que lo que tú nos llamas es a que nos limpiemos, a quitar la iniquidad de nuestras obras delante de los ojos de Dios, dejar de hacer lo malo, que aprendamos, dice tu palabra, a hacer el bien, buscando la justicia y haciendo juicio, sojuzgando todas las cosas con justo juicio, dice tu palabra, como gobernantes, veedores y atalayas, administradores de esta nación y tierra, donde nos has colocado en el ámbito celestial a cada cual para que allí funja y allí establezca tu cultura, tu reino, para que tu cabod allí, tu Shekinah, que es la cobertura de una vida de reino, un ámbito sobrenatural,
pueda ser extendido como así operaba en la iglesia de los Hechos. Donde estaban los apóstoles, el ámbito celestial que se movía era de sobrenaturalidad, entendiendo que de esa manera, viviendo, practicando el reino de Dios y su justicia, conociendo el reino, todas las añadiduras de sobrenaturalidad van a llegar a la iglesia de forma natural. Lo hemos entendido, Señor, pero solamente en este acto de arrepentimiento le hemos dicho: Padre, perdónanos por la ignorancia. Perdónanos por la falta de conocimiento, Señor, por haber rechazado el conocimiento y haber seguido en un sacerdocio equivocado, en un sacerdocio arónico y levítico, pero ahora entramos según el orden de Melquisedec a practicar un sacerdocio de reyes y sacerdotes para tomar posesión, dominio sobre la tierra, no hacer yugo igual con el impío, con los políticos y el sistema de corrupción, sino que gobierne, Señor, los hijos de Dios en esta tierra que clama, gime y anhela la manifestación y el gobierno de los hijos de Dios. Deuteronomio 17: no podrás poner rey, gobernador sobre ti, sino al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, dice la palabra claro. Solamente podrás poner rey sobre ti de entre tus hermanos. Señor, reconocimos, Señor, en el día de ayer que hemos prevaricado, Señor, por obstinación, por desobediencia, por rebeldía, Señor Dios, haciendo lo indebido en los procesos establecidos en los artículos de la Constitución Universal, Padre, que es el Código de Política, que es el Código Mayor de Gobierno, Señor. Por eso, entendiendo, Señor, que tú nos llamas a limpiarnos de la iniquidad, y de esa manera, Señor, tú nos dices: venga, y ahora sí estamos a cuentas. Y si quisieres, como dice en tu palabra, y hemos querido, Padre, ya cumplimos con ese proceso, como tú lo dices allá en Isaías 1:19. Si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Pero si no quisieres, y siguieres siendo obstinados y rebeldes, haciendo lo que no les he mandado hacer, dice que serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aleluya. Pero en estos tiempos entendidos que en Apocalipsis 1, 5, 6 nos dice que por amor fuimos lavados en su sangre y nos constituiste como reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Y dice en tu palabra también en Isaías, en la profecía, que en estos tiempos volverá la mano contra nosotros y limpiará hasta lo más puro de las escorias y quitarás toda impureza. Y dice tu palabra que restaurarás tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, y entonces llamarán a la nación, nación santa, ciudades de justicia, nación fiel. Porque de esa manera estos jueces que tú estás levantando en este tiempo para tomar el gobierno, el dominio y la política como reyes y sacerdotes de esta nación, los has establecido así como lo hacían en la época, que manejaban el poder ejecutivo de la nación, el poder judicial y el poder legislativo como heraldos guardianes celosos de la cultura del reino, que la Constitución Universal, los principios del reino, que la misma Constitución Nacional los establece y está blindada en su preámbulo, porque Colombia invoca la protección del eterno Dios Todopoderoso. Y esa Constitución entramos a tomarla y a defenderla de manera celosa como una iglesia entendida. Y cualquier argumento o altivez que se levante de cualquier sátrapa, gobernante de turno o quien sea, nos levantamos y nos oponemos como lo dice la palabra en Isaías, clamando por la justicia y juzgando por la verdad. Porque Dios dice, se aterraba de que no hubiese quien se levantara a clamar. Por eso se retiró al derecho, la justicia se puso lejos, la verdad tropezó en la calle y por eso no había equidad. Pero en este tiempo, Señor, que nos hemos arrepentido delante de ti para tomar el gobierno y levantarnos con autoridad, Señor. No una iglesia tibia de la Odisea, que es la profecía que habla de la iglesia en estos últimos tiempos, una iglesia acomodada, una iglesia que no sabe decir sí o no, una iglesia neutra, una iglesia que dice que me he enriquecido, que no tiene necesidad de nada, cuando Dios dice que es más bien una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda.
Por eso tomamos, Señor, desde ayer, Padre, en este 3 de febrero, reconociendo públicamente, Señor, que los líderes y ministros somos responsables de la situación de mal y afrenta de nuestra ciudad y nuestra nación. Dijimos, Señor, tomamos ahora de tu oro refinado en fuego, Señor, que es tu palabra correcta, Señor, de gobierno y de reino, Señor, de misericordia, de ayuda al prójimo, de un servicio social. Esa es la palabra del evangelio del reino, y no hay sino un evangelio, que es un evangelio social, un evangelio de ayuda al prójimo, un evangelio de obediencia a Dios en su procedimiento, en la administración y gobierno de esta tierra, que la hizo para sus hijos y no para que Satanás la tomara. Ya no puedes decir más que que eres rico y que no necesitas de nada, sino nos hemos ungido, Señor Dios, los ojos con el colirio para ver bien, Dios de los cielos, y para que, como celosos, Señor Dios de cultura, digamos y demos el parte que, Señor, hemos vencido. Y tu palabra dice que cuando el que venciere, le diré que se siente conmigo en el reino, que entre a mi reino, así como yo he vencido, dice el Señor, y me he sentado con mi Padre en su reino. Y el reino ya está aquí. El reino ya está entre nosotros, dice tu palabra. Ya en Lucas capítulo 17 preguntaban los fariseos cuándo vendrá el reino. Y el Señor les dijo, el reino ya está aquí entre vosotros. Este reino transicional, y vendrá la plenitud del reino en la segunda venida, pero en este reino tenemos que entrar conociendo los códigos para ingresar y vivir la vida de sobrenaturalidad, y los códigos se llaman justicia. Conociendo los códigos del rey, que se llama justicia, entramos al reino, y con esos códigos entendidos sobrenaturales decodificamos los códigos del rey, y que son los designios de la herencia, no la promesa del salvado, sino la herencia de hijo, aleluya. Eso es lo que tenemos para este tiempo, y por eso, Señor, damos parte de victoria, oh Dios de los cielos, de haber logrado, haber realizado este acto sin precedentes, en donde cumplimos con el debido proceso, Señor. Cumplimos con el debido proceso establecido en tu legislación universal, para que de esa manera, en un arrepentimiento genuino y entendidos para cambiar esa mentalidad cultico-religiosa a una mentalidad de gobernantes de servicio al prójimo y de servicio a la nación, para restaurar y establecer tu cultura como plantío de Jehová, con la semilla incorruptible que llevamos para establecer toda una obra. De esa manera, oh Dios de los cielos, entramos en esta nueva etapa, Señor Dios, de ese arrepentimiento, cambiando la mentalidad y buscando la unidad, Señor, para poder decirle a la iglesia, los líderes y los ministros se han levantado en obediencia a cumplir el propósito y el diseño de Dios, para no salirnos de él, hablando todos una misma cosa, en una misma mente, en un mismo sentir, sin división alguna, y perfectamente unidos. Esa fue tu oración magistral, Señor Jesucristo. Esa fue la que nos dejó, en donde la gloria que me diste, dijo el Señor Jesús, se la ha dado a ellos, para que como tú en mí, yo en ellos, sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gracias, Padre, porque nos sentimos gozosos por este tiempo de victoria, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que esto nunca se había hecho. Y los ministros, reitero, salimos con un corazón humilde, rasgado el corazón, clamándole a Jehová, Señor, somos responsables de lo que está pasando. Hemos rechazado el conocimiento, Señor. Nos has enviado profetas, consejeros, maestros, pero cuando hablan cosas distintas a las que tradicionalmente venimos llevando dentro de un sistema religioso, los rechazamos, los desaprobamos, los cuestionamos, los perseguimos, los destruimos, pero sin ni siquiera haber escuchado con entendimiento e inteligencia la palabra clara y madura del reino, para cambiar y transformar esa mentalidad que tenemos allí de Aarón y Leví. Por eso Pablo, todo eso que conocía Pablo, toda la cantidad de estudios de teología de la Tanaj y la Torá,
dijo, para mí ya eso ahorita es pérdida. Lo tenía como ganancia, pero para mí ahorita lo tengo como basura, porque la excelencia es conocer el nuevo pacto de mejores promesas establecido por Cristo Jesús, que es la excelencia y el conocimiento, que eso es conocer el plano correcto, establecido unívoco e inequívoco, para que en él edifiquemos y botemos y quememos toda la basura, el heno y la hojarasca que se ha creado, que es algo similar a cuando vino el Señor Jesús al sistema y el centro religioso que operaba en esa época con los fariseos y saduceos. 600 misbot, 600 mandamientos de la Torá, de la Tanaj, habían convertido este sistema religioso en 6.000 inventos humanos. 6.000 tradiciones que por sus tradiciones invalidaban la palabra clara del reino y convirtieron el judaísmo en una religión y no en una cultura del reino de Dios y su justicia. Padre, hemos entendido esto, cambiamos nuestra mente, metanous, renovación de la mente y el entendimiento, para comenzar una nueva etapa y transicionar de la iglesia religiosa a la eclesía del nuevo pacto, la poderosa eclesía de ministros competentes, reyes y sacerdotes del nuevo pacto. Gracias, Dios, porque tú has escuchado el clamor y la humillación, Señor, de los ministros, Señor, de los líderes, Señor, a los cuales tú demandas responsabilidad, Padre, de la madurez de llevar a un pueblo a un entendimiento correcto, para que todos ya, después de tanto tiempo, como dice tu palabra, sean sacados de los lugares de instrucción, de los auditorios en donde se les enseña que son las congregaciones, y lo llevemos a hacer un trabajo hacia afuera como una eclesía de impacto, entendiendo que cada hombre, cada mujer del reino es el templo de Dios, es el altar de Dios, es el sacrificio vivo y santo a Dios, en la eclesía, la que opera y en donde vive el rey, el ungido, que es el que hay que manifestar con la autoridad. Ya entendiendo que tenemos la herencia, transicionamos de la promesa que estaba en la tipo, figura y sombra del antiguo pacto, y entramos ya a tomar la herencia. Pero mientras no haya ese cambio de mentalidad, como dice la Escritura, seguirán siendo niños con albaceas, porque todavía no han madurado y siguen en la leche hasta tanto no maduren y puedan tomar posesión, para ya no pensar más como niños, hablar como niños y jugar como niños, sino entendidos en la palabra de justicia, para tomar el dominio de manera sobrenatural, de tal manera que entrando y estando y permaneciendo en ese nivel sobrenatural del reino, de ese reino transicional que está aquí en la tierra, ya necesitamos decirles a la tierra qué fue lo que pasó en el cielo. Y toda la naturaleza y todas las cosas obedecen a la voz de los hijos de Dios, porque esa voz va con el davar y con el afar de Dios. Davar, que es el peso de gloria con que Dios hizo todas las cosas. Cuando Dios dice hágaselo esto y hágaselo otro, el davar de Dios, que era el peso de gloria, quedó en toda molécula y en todo átomo de toda la creación hecha por el Señor, por el Todopoderoso. Y cuando nos hizo a nosotros, Dios transfirió su ADN, su código genético, con el afar, que es la esencia de Dios, fue transferida para que con esa autoridad, con el Espíritu de Dios y la mente de Cristo, le demos orden a todas las cosas en la naturaleza, a la tierra para que produzca, a las aguas para que no se salgan de sus límites, a los vientos y a las lluvias, a las tempestades, a las tormentas, como nos enseñó el Señor Jesús claramente cuando dominó las tormentas y las olas que anegaban su barca. Y Él dijo, porque ustedes son incrédulos, porque no tienen entendimiento, porque no han sabido lo que les he transferido en este reino que he traído, porque ustedes harán obras mayores que las que yo he hecho, dijo el Señor. Y ustedes
son mayores, uno de mis pequeños es mayor que el máximo mayor profeta nacido de mujer que era Juan. Ustedes van a ser mayores porque son mis hijos adoptados, coronados como reyes y sacerdotes, para que se coloquen el overol de obrero aprobado, para que como plantío de Jehová sean árboles de justicia y lleven toda buena obra y sirvan al prójimo, ayuden al necesitado y establezcan una iglesia que gobierne esta nación, que el presidente, que los senadores, que los ministros, que los gerentes, que el poder legislativo, ejecutivo y judicial sea tomado por los jueces que Dios ha restaurado en este tiempo, que son sus hijos como Isaías, que restauraré los jueces y los consejeros como eran antes, dice el Señor. Se ha cumplido la palabra y hemos cumplido con este proceso, con este debido proceso en el día 3 de febrero, repito, como un acto sin precedentes en Colombia, porque había el orgullo y la vanidad y siempre salíamos a hacer guerras, a hacer un asunto, a hacer congresos, pero no a declarar públicamente rasgando el corazón diciéndole: Señor, nosotros, los líderes que tú has colocado, hemos sido responsables por el error, por el pecado y el prevaricato, Señor, de no hacer lo que tú has mandado hacer. Padre, hemos cumplido con esto. Por eso, amada iglesia, amados ministros, damos parte de victoria, parte de un debido proceso, que eso ha agradado el corazón de Dios. Cuando los ministros y sus líderes entienden su responsabilidad y la asumen y dicen: vamos a cambiar, vamos a transformar esa mentalidad y vamos a entrar en un entendimiento de amor, de respeto, de trabajo, como dice la Escritura, andando dignamente conforme al llamado y a la vocación que nos ha el Señor entregado, con todo amor y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos en los otros, solícitos en guardar la unidad de la fe, estableciendo los ministerios claramente, de apóstoles, de maestros, de profetas, de pastores, de evangelistas, para que en unidad de trabajo, no de competencia, sino de complemento, hagamos un trabajo de reyes y de sacerdotes, para que gobernemos la nación y toda la tierra sea bendecida con la cultura del reino y quebrantando toda cultura babilónica de engaño y de mentira. Señor, te hemos pedido perdón por haber apoyado impíos, por haber recibido dádivas, por haber convertido una iglesia en mercadería, en un evangelio extraño, un fuego extraño en los altares. Pero Padre, hemos entendido que llegó el cambio en un arrepentimiento, en un metanoia genuino de nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser. Gracias, Padre de la gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor. Y te damos gracias por habernos permitido, Señor Dios, realizar este acto sobrenatural, Padre, que te haga agradado a ti, de ese perdón genuino delante de ti, Padre, lo cual nos postramos y nos arrodillamos, Señor, dándote gracias. Gracias, Dios. Declaramos esa victoria que tú le has dado a la iglesia, ya allanado el espacio, ya limpios los aires y los corazones, Señor, de los ministros. Nos entregarás ahora sí, dentro de este bioproceso, el gobierno de esta nación y en cada ciudad. Gracias, Dios. En el nombre del Padre, nuestro Yahweh Hashem Eloheinu Adonai. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Yeshua Hamashiach Melech Mashiach Ben Adonai, el Hijo del Dios Altísimo, y con el poder del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, Señor, nos hemos quedado en tu presencia, dándote gracias, Señor, de la victoria, Señor, que tú has entregado a la eclesía del reino, del nuevo pacto, Señor, y ministros competentes, Señor. Amén, amén y amén. Bendiciones.